Hola, buenos días. Pues antes que otra cosa, espero que el confinamiento por el COVID-19 esté siendo para todos leve y que nos permita un espacio para hacer cosas que en otros momentos no haríamos. Eh, la transmisión la estoy haciendo desde mi casa con mucho gusto, entonces seguramente de pronto escucharán los ladridos de los perros o algunos otros ruidos que, bueno, espero que no sean un impedimento para lo que quiero compartirles hoy. Y esto tiene que ver con pues lo que nos tiene en esta situación de confinamiento precisamente, que son las pestes, las pandemias, las epidemias y aquellos padecimientos que de pronto nos sorprenden, nos asustan, pero también nos permiten aprender cosas. Y el caso que hoy quiero comentarles es el de la influenza española que apareció en México en 1918, dependiendo luego del lugar, pero que pasó a la historia, por lo menos hasta antes del COVID-19, como uno de los peores eventos de los que se tenga noticia. Las pestes, como se les conoce normalmente, han sido una constante en la historia. Si nosotros revisamos permanentemente en distintas culturas, en distintos lugares, están haciendo referencia al grado tal que aparecen incluso como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, y se les vincula pues a condiciones, por ejemplo, de hambre o de guerra, pero no necesariamente están asociadas con ella, ¿no? Puede ser que se presenten juntas y entonces lo pensemos casi como el apocalipsis, pero si no, puede ser que no haya condiciones de guerra, que no haya hambruna y sin embargo se presenten estos padecimientos generalizados. Quizá uno de los que más se recuerda a nivel mundial es en 1348 la peste negra o la peste bubónica, que pues no tenemos unas cifras ciertas, pero se ha calculado que acabó por lo menos con una tercera parte de la población solo en Europa, aunque es una pestilencia que tiene su origen también en China. Estas pestilencias son recurrentes y eso es algo que también hay que tener en consideración. No es que de pronto aparezcan de la nada, sino que puede ser que estén latentes los virus y que de pronto por alguna condición aparezcan. En el caso de la peste negra, por ejemplo, dicen los que la han estudiado que lo que motivó que fuera tan grande fue que se reunieron como una serie de factores y que coexistieron distintos cepas que afectaron a todo el sistema respiratorio y eso fue lo que la hizo tan mortal. Para el caso de México también tenemos algunas epidemias que han sido muy desastrosas y se conocen en términos del contexto de la conquista de la Nueva España, ¿no? La epidemia del cocolistli y del matlazáhuatl, que también no tenemos datos certeros, pero según los cálculos que han hecho los demógrafos Bora, entre ellos, se supone que causó una debacle poblacional. Calculan que antes de la llegada de los españoles en Mesoamérica había alrededor de 40 millones de personas y después de estas epidemias terribles quedaron alrededor de 10, ¿no? Entonces, pues fueron casi 3/4 partes los que murieron en un corto periodo para términos de la historia de unos 60 años. Después de estas epidemias se vinieron repitiendo otras, por ejemplo, las de la viruela, cuya vacuna se conoce hasta el siglo XVIII. Vamos a tener también epidemias de cólera, epidemias de tifus, epidemias de sarampión, que de pronto a nosotros se nos olvidan porque con los avances de la ciencia y con los esquemas que tenemos ahora de vacunación se lograron, si no erradicar totalmente, sí contener, ¿no? Cosas que antes causaban grandes mortandades, de pronto
ya no. Y cuando aparece el COVID-19, pues por supuesto que nos saca a todos de onda, porque se supone que era algo que ya teníamos, ¿no? Controlado debido a los avances científicos. Esto sorprendió igual la fiebre española, la gripe española o la influenza española, porque pues no se lo esperaban. Algunos dicen que se propagó en el contexto de la Primera Guerra Mundial, otros dicen es un poco posterior a la Primera Guerra Mundial. Para el caso específico de Querétaro, tenemos las primeras noticias de las que da cuenta Valentín Frías en octubre de 1918. Y lo que quiero yo ahorita hacer con ustedes es compartir precisamente algunas de las visiones que tuvo don Valentín Frías sobre la influenza en Querétaro. Valentín Frías es uno de los cronistas más extraordinarios que podemos tener de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Y en el contexto de la Revolución, él escribió una serie de cuadernos con sus notas respecto de lo que iba pasando todos los días, en un libro que se editó en 2005, gracias al trabajo del doctor Ramón del Llano, que editó el Gobierno del Estado, el Archivo Histórico, la Universidad Autónoma de Querétaro, y que se llama Efemérides Queretanas de la época del carrancismo, de 1917 a 1925. En esta edición está en 2 tomos. El segundo, que es el que trae lo que corresponde a 1918, es el que nos va señalando qué es lo que iba pasando en la ciudad de Querétaro. Lamentablemente, Valentín no pudo escribir todo lo que vio, ni están completos los cuadernos que él nos legó, porque dice en el contexto de la Revolución los encargó en algunos casos a algunas personas, algunos los recuperó, otros no los pudo recuperar, en algunos momentos dejó de escribir, en otros lo volvió a hacer, y afortunadamente para lo que ocurre con la influenza española, estaba escribiendo en ese momento. Y entonces no voy a leer todo lo que él escribe, solo voy a ir entresacando algunos datos que me parecen importantes porque es muy similar a lo que encontramos que está sucediendo ahorita en Nueva York, en Italia, en España, y bueno, todavía en México no lo vemos tanto, pero también aquí. Y entonces lo que dice Valentín Frías el día 4 de octubre, que es un viernes, es que dice: el brusco cambio de estación hace que se propague con rapidez en toda la República una peste que le llaman influenza española, cuyo nombre se debe a que de allá vino el primer caso. ¿Sí? Entonces estamos diciendo es el viernes 4 de octubre, día de San Francisco. Y a partir de ese momento él va a empezar a reseñar cómo se va incrementando la presencia no en la República Mexicana, sino en el caso de Querétaro. Para el día martes 8 de octubre dice que la fiebre está ya presente en algunos lugares del norte de la República, fundamentalmente en Coahuila, en el mineral de Agujita, y que esta que él conoce que está sucediendo en Coahuila lo sabe por una carta que le envió uno de sus hijos que estaba allá, y que decía que en la casa donde él estaba hospedado todos estaban enfermos excepto él, y que la mina ya había parado actividades por la cantidad de enfermos y de muertos que había habido. Dice que se morían entre 25 y 30 personas al día. Para el miércoles 9 de octubre dice que algunos médicos están ya dando cuenta de que hay enfermos en la ciudad de Querétaro. Para el día 10 dice que se registran 63 casos. Y a partir de aquí y a lo largo de todo el mes, lo que nosotros vamos a ver es cómo empieza a crecer la cantidad de enfermos. El tope lo vamos a encontrar en la tercera semana de octubre, y a partir de ese momento comienzan de nueva cuenta a decrecer los casos. Pero lo interesante es que él nos va señalando cómo la aparición de la enfermedad trastoca la vida cotidiana, trastoca el orden que se tenía en la ciudad de Querétaro. Primero porque dice que
al no saber cómo funciona la enfermedad, han comenzado a correr muchas especies, dice él, de recetas que pueden utilizar o de medicamentos que pueden usarse para hacer frente a la enfermedad. Y eso lo que ha generado, dice, es que las farmacias estén abarrotadas, que los farmacéuticos no se den abasto para preparar los medicamentos y que en algún momento incluso se lleguen a cerrar las farmacias porque ya no había medicamentos ni había los materiales para fabricarlos. Lo mismo va diciendo que ocurre con los médicos y los enfermeros, los hospitales, dice, no se dan abasto a recibir a los enfermos y los médicos se están contagiando, los enfermeros se están contagiando, los sacerdotes se están contagiando e incluso empiezan a morir algunos de ellos. También empieza a dar cuenta de cómo las autoridades comienzan a cerrar, por ejemplo, las iglesias, se empiezan a suspender los servicios, por ejemplo, de ciertas misas en ciertos horarios, o el rezo del rosario, o peregrinaciones o eventos comunitarios para evitar el contagio, salvo la llegada de la Virgen del Pueblito, que por supuesto es llevada en procesión a la ciudad de Querétaro para pedir que proteja a la población de esa pestilencia. También nos empieza a decir cómo los campos, dice, se empiezan a quedar sin cultivo porque hay muchos enfermos en las haciendas, hay muchos muertos. Dice, los campos no hay quien los trabaje y eso empieza a redundar en la escasez de productos en la ciudad y en el encarecimiento de algunas cosas que todavía se pueden encontrar. También nos empieza a contar Valentín de qué pasa con los muertos, ¿no? ¿Qué pasa con los enfermos? Los enfermos, dice, pues no hay quien los pueda atender porque los hospitales, que solo había 2 en ese momento, estaban llenos y en las casas todos estaban enfermos, ¿no? Entonces, él agradece mucho a la Virgen del Pueblito porque dice que en su casa nadie se enfermó y él lo ve como un milagro. Pero la cantidad de muertos, dice, es extraordinaria. En algunos momentos él señala que hubo 131 defunciones en Querétaro, que en ese momento tenía 30,000 habitantes. Al final, él dice que murieron en la ciudad cerca de 3,000 personas. Y por supuesto, 3,000 personas es una gran cantidad de gente, pues casi sería la 10ª parte de la población. Y es tal la cantidad de muertos que hay que dice que en el registro civil no se daban abasto para darles las boletas para poder enterrar a los muertos. Y entonces, como se estaban corrompiendo los muertos en sus casas, las familias decidieron que había que pues dejarlos en el camposanto y ver si ahí alguien por caridad los enterraba. Empieza a salir un carruaje, una carreta jalada por un animal que va recogiendo los cadáveres de las calles porque la gente ya no sabía qué hacer con ellas. Primero los empiezan a enterrar de manera individual, después los entierran en fosas comunes porque no hay tiempo para estar enterrando la cantidad de muertos que llegaban. No quedaban luego bien enterrados los muertos y entonces dice que se han encontrado perros con partes de cuerpos humanos deambulando por las calles. Al final dice que la decisión fue que ya no se iban a enterrar, sino que se iban a incinerar los cuerpos, eso también para evitar mayores contagios. Y la gente estaba verdaderamente alarmada. Se asombra incluso Valentín Frías de que en algún momento ya no va la cantidad de gente que iba a misa por temor a los contagios. Y va dando cuenta también de algunos sacerdotes que fallecen, de algunos médicos que fallecen, hasta que a principios de noviembre de 1918 comienza a disminuir la mortandad y empieza a decir, hoy solo hubo 60 muertos, en otra ocasión solo hay 30, en otra ya solo hay 11, y entonces eso le hace concebir esperanzas de que la enfermedad va a concluir, aunque luego dice que no es parejo, ¿no? Que en algunos estados apenas está empezando, en otras localidades ya terminó y que por tanto hay que estar muy atentos porque dicen probablemente vuelva a resurgir
en los siguientes meses o en el siguiente año. Entonces, como vemos, mucho de lo que nos cuenta Valentín Frías, de lo que ocurrió en Querétaro en 1918 con la influenza española, pues es parte de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy respecto del COVID-19. Así es que, como lo hicieron en aquel momento, no resta más que la sana distancia, el confinamiento, evitar los espacios de la convivencia social, porque esa es, creo yo, una de las mejores maneras en que podemos frenar la pandemia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.